Muy buenas tardes para todos y todas, apreciados amigos, colegas que hoy nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y posteriormente la de YouTube. En nombre de todos quienes hacemos parte de Vive Compliance Magazine, queremos expresarles nuestra más sincera gratitud por ser parte de esta comunidad comprometida con la excelencia, con el cumplimiento normativo, con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y en general con la prevención de los delitos financieros. Realmente es inspirador ver cómo desde diferentes países y organizaciones pues nos unimos en este espacio de aprendizaje colaborativo para compartir conocimientos, experiencias y las mejores prácticas en materia de compliance. De verdad que su presencia y su participación activa son fundamentales para enriquecer este diálogo y para fortalecer nuestra red profesional. Hoy, 29 de octubre, que conmemoramos el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, es una fecha que nos recuerda la importancia de nuestra lucha colectiva contra este delito que socava las economías, financia el terrorismo y perpetúa además graves violaciones a los derechos humanos. Esta fecha pues nos invita a reflexionar sobre cómo el lavado de activos actúa como combustible que alimenta la mayoría de los delitos precedentes, los delitos fuentes, desde el narcotráfico hasta la trata de personas, la corrupción, el contrabando, etcétera. El panorama actual pues no es el más alentador, especialmente aquí en América Latina, en donde se presentan desafíos cada vez más complejos. El crimen organizado transnacional en el mundo ha evolucionado significativamente en los últimos años, presentando un panorama cada vez más complejo y desafiante para nuestra región. Las estructuras actuales del crimen organizado han tenido una transformación radical en donde se han presentado cada vez más flexibles, más adaptables, con una notable capacidad de adaptación tecnológica, mucho más que la nuestra, y una creciente habilidad por infiltrarse, por permear las estructuras del Estado. Y es por eso por lo que hoy tenemos el privilegio de contar con dos destacados expertos, pues que nos compartirán sus conocimientos, sus experiencias en temas cruciales que son para nuestra labor diaria como oficiales de cumplimiento, como autoridades gubernamentales también y en general todos quienes trabajamos en esta área del compliance y que estamos al frente de la lucha contra estos flagelos. Los invitamos a participar súper activamente en esta sesión a través de preguntas, de comentarios y también, ¿por qué no?, de aplausos para nuestros panelistas. En primer lugar, quiero y tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Esteban Fulín. El doctor Esteban Fulín es el secretario ejecutivo de Gafilat, que realmente pues no necesita mayor presentación. El Gafilat pues es un organismo que ha sido fundamental en el desarrollo de las políticas regionales contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación. Y además que pues es el líder que ha permitido fortalecer los sistemas de prevención en estos 17 países que hacen parte de Gafilat. Doctor Fulín, bienvenido a su casa. Muy buenas noches de aquí, desde Roma. La verdad, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por sumarse a la conmemoración de este día. Desde acá un placer y un lujo poder acompañarlos. Gracias, doctor. También quiero y tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor Carlos Pérez. Él es el oficial de prevención de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en América Latina, una organización pues que lidera los esfuerzos globales contra la delincuencia organizada y que pues definitivamente ha sido crucial en la identificación y desarticulación de redes criminales transnacionales que se dedican a estos delitos, además del tráfico de migrantes. Doctor Carlos Pérez, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y seguramente compartiremos más adelante cómo desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hemos llegado a este interesante punto de encuentro entre la trata de personas y el lavado de activos. Eh,
Trabajamos mucho de la mano con fiscalías especializadas en trata de personas y tráfico de migrantes en la región y creo que uno de los temas más recurrentes es cómo podemos perseguir el dinero, digamos, detrás de estas organizaciones delictivas que están explotando seres humanos. Entonces, creo que la fecha y la presencia también de Esteban es un momento clave para encontrar estas sinergias entre los dos temas. Gracias. Muchas Si me gracias a ustedes. permite, Judy, muy brevemente, nada, saludarlo a Carlos, comentarles que uno de los puntos del plan de acción de la presidencia de Guatemala, que va a asumir el próximo año, el 2025, es trabajar específicamente el tema de trata de personas, así que seguramente estaremos trabajando conjuntamente con UNODC estos temas, simplemente eso. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues para iniciar entonces voy a concederle la palabra al doctor Esteban Fulín, quien nos va a hacer una muy buena presentación sobre este flagelo de lavado de activos. Doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Desde aquí hay una razón por la cual estoy en Europa. Estamos dando un curso aquí en Roma, en la Guardia de Finanza, pero la semana pasada se llevó a cabo el plenario del GAFI en París, donde por suerte terminamos lo que fue la cuarta ronda de evaluaciones con la aprobación de Gafilat y del GAFI del informe de evaluación de Argentina, que era el último de los informes que quedaba por ser aprobados a nivel de Latinoamérica. Todavía quedan algunos informes en el mundo. GAFI terminó. Luego de la aprobación de Argentina, aprobó el informe de Oman y con eso terminó también la cuarta ronda del GAFI. Pero se espera que durante el año próximo todos los grupos regionales, al estilo GAFI, como lo es el GAFILAT, terminen su ronda de evaluaciones. La verdad que esto también nos da la posibilidad de hacer un análisis de situación, de cómo está la región, de cómo está el GAFI, etcétera, cuáles son los puntos o las deficiencias y las fortalezas que encontramos en la región y obviamente muy interesante sumarnos en el día de hoy a todos los oyentes y quienes nos están viendo para compartir esas informaciones. Voy a muy brevemente a compartir pantalla con ustedes para una presentación que obviamente les haremos llegar en los cuales básicamente lo que hacemos es, bueno, recordarles un poco que Gafilat es uno de los 9 grupos regionales a nivel mundial en los cuales nos dividimos todo el globo para llevar a cabo evaluaciones mutuas y para llevar a cabo asistencia técnica y capacitación a nuestros países. Gafilat también en los últimos 3 años ha venido trabajando en la capacitación de las personas de la sociedad civil y de los profesionales privados. Es más, en el día de hoy hemos abierto el campus virtual de Gafilat para hacer algunos cursos online por parte del sector privado, con lo cual tratamos no solo de entender que es necesario el esfuerzo del sector público, sino como lo vamos a ver también, obviamente, del sector privado. La red global está compuesta con 206 países y jurisdicciones. Esto es mucho más grande que las Naciones Unidas, mucho más grande que, no sé, la cantidad de países que compitieron en las últimas Olimpiadas de Tokio y en las de París, etcétera. Es un número que la verdad entre nosotros solo es superado por los 211 países y jurisdicciones que juegan la clasificación a la Copa de la FIFA. 206 países y jurisdicciones son, sinceramente, un esfuerzo global de países que se autoimponen cumplir con las 40 recomendaciones y países que se autoimponen ser evaluados mutuamente por otros países en el cumplimiento de esas 40 recomendaciones. Y así es que el Gafilat llevó adelante la evaluación de sus 18 países miembros. Básicamente todos los países de Latinoamérica, de habla hispana, a excepción de Venezuela, que forma parte del GAFIC, y Brasil, que forma parte del GAFILAT. ¿Qué es lo que buscan las 40 recomendaciones? Todos lo sabemos. Básicamente, en la instauración de un sistema preventivo y represivo que cubra o que logre que el país tenga un sistema efectivo de lucha y prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En cuanto al preventivo, todos sabemos lo que piden las 40 recomendaciones, con las obligaciones preventivas del sistema financiero y no financiero,
básicamente lo que incluye la famosa debida diligencia con el cliente. Esto es quizás lo que más se desarrolla en el texto de las 40 recomendaciones, liderada por la recomendación 10, que fija esta obligación. Tiene que haber, obviamente, normas de supervisión, tanto para el cumplimiento del sector privado como del sector público. Tiene que haber una unidad de inteligencia financiera que reciba los reportes por parte del sector privado cuando se encuentre con una operación sospechosa. Tiene que haber cooperación administrativa internacional, perdón, por parte de la UIF y de los supervisores por informaciones relacionadas con los reportes de operación sospechosa, pero con inteligencia financiera en general. Y obviamente todos estos sujetos tienen que tener los recursos necesarios, no solo los legales, sino en personas, en financiamiento, en maquinaria, en herramientas, etcétera, como para llevar adelante su cometido. Y esto incluye tanto al sector privado como al sector público. También las 40 pide que exista un sistema represivo, obviamente que existan medidas legales, tipos penales, códigos, etcétera, que cubran todas las actividades referidas al lavado de activos y delitos precedentes, obviamente también al financiamiento del terrorismo, que se pueda llevar adelante una cooperación internacional, ya sea activa o pasiva, es decir, poder solicitar colaboración a otros países y estar también en condiciones de poder responder a pedidos de otros países, que obviamente haya procesos de extradición y pueda haber procesos de extradición, ya sea por tema de lavado de activos y por tema de financiamiento del terrorismo. Y también, obviamente, que exista todo en el sistema represivo, también que todo el mundo tenga los recursos necesarios para poder llevar adelante sus obligaciones. Obviamente, todo el sistema lo marca en Gafi que tiene que ser basado en riesgo, ¿no? Y es más, las evaluaciones, como vamos a ver más adelante, cubren no solo aspectos de chequear que el país tenga en las leyes y en los reglamentos todas las medidas que pide las 40 recomendaciones, sino que pide evaluar 11 resultados inmediatos para medir la efectividad del sistema. Es decir, que las evaluaciones que llevamos a cabo no solo miden si existe la obligación, por ejemplo, para el sector privado de llevar a cabo la diligencia debida con la persona, con el cliente, sino que además se ve cuán efectivo, cuán bien el país está llevando a cabo esas obligaciones. Y es ahí que se dividen 11 resultados inmediatos todo el sistema. No hace falta que se recuerden todos los 11 resultados inmediatos, alguno se los sabe obviamente de memoria, pero saber que la evaluación incluye no solo el cumplimiento técnico, que es básicamente el checklist de verificar que cada una de las recomendaciones esté cumplida, sino que los evaluadores empiezan a ver cuál es la calidad de la respuesta del país. Y de vuelta, todo en base al propio riesgo del país. ¿Qué significa esto? Que sea en base al propio riesgo del país y obviamente si yo estoy trabajando, por ejemplo, como nos ha pasado con un país como Macao en China, que es un país que basa toda su economía en el turismo y en el juego, en los casinos, bueno, yo esperaría que esa parte de su sistema preventivo esté muchísimo más desarrollada que otras de un riesgo menor. Si tengo un país que tiene un sector financiero grande, sólido, etcétera, bueno, medidas ahí. Si tiene un sector pequeño, pero es un centro, no sé, financiero o un centro de creación de sociedades a nivel internacional, bueno, el resultado inmediato 5, que habla de beneficiario final y de transparencia, bueno, quisiera que en ese país esté mucho más desarrollado ese tema y esperaría mayores resultados por parte del país. Eso es lo que se basa a que, eso es lo que se refiere, perdón, a cuando se pide que los sistemas se basen en riesgo. Obviamente, en términos generales, todos los países de Latinoamérica tienen riesgos similares, todos tenemos un sistema financiero desarrollado, un sistema no financiero desarrollado, temas en básicamente y riesgos en muchos de los sectores, con lo cual se esperan obviamente que sean sistemas integrales de prevención y represión contra este tipo de delitos. Cada vez que hacemos una evaluación, tenemos una nota. La nota básicamente son las dos primeras se aprueba, nivel acto de efectividad o nivel sustancial de efectividad se aprueba, nivel moderado o bajo no se aprueba. También para el cumplimiento técnico, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida o cumplida directamente. Esta evaluación que hacemos y que estábamos comentando que estamos terminando la cuarta ronda, como les comentaba, es una evaluación país. ¿Y por qué se habla de una evaluación país? Porque no es una evaluación solo de la UIF, solo del Departamento de Justicia, solo del Ministerio de Finanzas,
solo del sector privado, del Banco Central. Básicamente es una evaluación país porque, no sé si recuerdan, el resultado inmediato 4, por ejemplo, mide el cumplimiento del sector privado, es decir, cuán bien el sector privado está aplicando las medidas de debida diligencia y cuán bien está reportando la información a la UIF. Es decir, es una evaluación completa a nivel país. Por eso nos lleva más de un año llevar adelante uno de estos informes que ven ahí en pantalla, por lo menos las carátulas. Ahora también va a ser la carta de presentación del país por los próximos 8 a 10 años. Una buena evaluación nos da una buena carta de presentación del país, una mala evaluación nos da una mala carta de presentación del país. ¿Y a qué me refiero con carta de presentación? Bueno, por ejemplo, el Fondo Monetario, para sus propias evaluaciones, toma la parte de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo del informe de Gafilat como un informe propio. Y, por ejemplo, si está dando algún tipo de ayuda financiera a un país, puede poner alguna condicionalidad si en el informe de ese país hay una debilidad muy grande de su sistema antilavado. Es decir, pone dentro del propio sistema del Fondo Monetario una condición que el país tiene que cumplir para recibir el desembolso. Esto pasa también, este informe es tomado por bancos internacionales. Si un país tiene una mala evaluación, bancos tratan de poner mayores controles para las cuentas, que pueden ser cuentas que tienen con esos bancos, pueden ser cuentas corresponsales que mantienen con instituciones de ese país. Es decir, una mala evaluación genera preocupación por parte de todos los que tienen una relación con ese país, porque ese país no está luchando de forma adecuada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por las razones que sea, por falta de recursos, por falta de leyes, por falta de compromiso, por distintos factores, los países pueden tener una mala evaluación. Y eso realmente es una evaluación país y también obviamente afecta a todo un país. Y de vuelta, es por 8 o 10 años. Les decía que cómo se evalúa una parte de cumplimiento técnico, hacemos un checklist de las 40 recomendaciones, viendo en cada sector que esté cubierta todas las obligaciones, en las cuales básicamente pedimos que si tienes todas las leyes, los reglamentos y los procesos para cumplir con las 40 recomendaciones, pero más importante, la evaluación de esos 11 resultados inmediatos. Es decir, que lo que queremos ver si los países tienen los resultados esperables en base a su propio riesgo y contexto del país. Por ejemplo, queremos ver condenas. ¿Cuántas condenas tuvo el país X en el último año? Bueno, tuvo 20 condenas. Ah, qué bueno, es un buen número 20. Pero vamos a ver si esas 20 condenas, primero, la calidad de esas condenas. ¿Son condenas de una multa? ¿Son condenas de una persona, de una estructura financiera, de 5 personas? Si el país tiene como riesgos o como amenazas la trata de personas, la corrupción y el narcotráfico. Bueno, las condenas que se dieron por lavado de dinero no, son todas por narcotráfico, no hay nada de trata de personas, no hay nada de corrupción. Bueno, ahí los evaluadores ven un problema, porque si el propio país en su propia evaluación de riesgo dice que las amenazas, es decir, las fuentes de dinero ilícito más grandes que hay en el país es la corrupción, la trata de personas y el narcotráfico, pero solo está dando respuesta para uno de estos delitos, obviamente no está haciendo bien las cosas, podría o debería hacerlo mejor para, de vuelta, mitigar esos riesgos provenientes de esas amenazas que no está cubriendo. Eso es lo que hacemos en las evaluaciones. Y esto repercute en la prensa, ¿no? Obviamente, cuando fue la evaluación, las últimas evaluaciones, la de Paraguay, la de Uruguay, etcétera, la de El Salvador, marcaron siempre con muy positivo el salvarse de irle mal. Cuando a un país le va mal, entra en esta posible lista gris del Gafi. Cuando al país le va mal, si le va realmente mal, entra a la lista negra. Y si le va relativamente bien, por lo menos puede evadir entrar en estas listas y el seguimiento es llevado a cabo por el Gafilat. Entonces, nada, tiene un impacto no solo a nivel del Estado, sino a nivel de la prensa y a nivel, como lo marcaba el sector público y privado, a nivel internacional los resultados de estas evaluaciones. Aquellos que realmente le va mal entran en las listas del GAFI. Esta lista es de hace 8 meses, hoy por hoy, según lo que tengo entendido, los que están ahí, algunos ya han salido de esa lista, pero bueno, han entrado otros. En la región, hoy por hoy, los únicos 2 países listados que tenemos
son Haití y Venezuela, que están listados. Todavía queda una revisión acerca de las últimas evaluaciones, pero hoy por hoy de la región son esos los que están. Y obviamente está la lista negra, donde hoy por hoy está Corea del Norte, Irán y Myanmar, en los que Gafi directamente les llama a los países a tomar contramedidas contra esto, ¿no? No tengan relaciones comerciales con estos países, no tengan sucursales de bancos de estos países, etcétera. Con la lista gris lo que dicen es, tengan cuidado, apliquen mayor diligencia con estos países porque tienen un acuerdo para trabajar con el Gafi, pero no les fue bien en su evaluación. Cuando vemos los resultados, y ya yendo a los resultados específicos de las evaluaciones, lo que es cumplimiento técnico, si les preguntase qué ven, me dirán que ven más verde que amarillo y que rojo. Y eso la verdad es una situación muy positiva. Eso marca que los países en Latinoamérica tienen las herramientas legales, reglamentarias, etcétera, para hacer en mayor medida posible tener un buen sistema preventivo y represivo antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Estas son buenas noticias. Sigue habiendo algunos no cumplidos. Si se ve en la parte específica, en la parte de la 22 y la 23, hay bastantes parcialmente cumplidos. Esto es la parte de los APNFDs, el sector no financiero, las actividades y profesiones no financieras designadas. Eso es un problema. Y van a haber también problemas en la 24 y la 25, que eso está también relacionado con temas de transparencia societaria. Pero básicamente, en términos generales, a nivel de cumplimiento técnico en Latinoamérica nos va bien. Nos va tan bien que si hacemos una comparación con los otros grupos regionales, e incluyendo con el propio Gafi, el nivel inicial de no cumplidos o parcialmente cumplidos cuando se termina una evaluación, en el Gafi es del 24%. Es decir, de cada 100 recomendaciones, el Gafi, de cada 100 recomendaciones que evalúa, el 24% a sus países la tienen no cumplidas o parcialmente cumplidas. En el caso de Gafilate es el 22%, es decir, nos va un poco mejor en lo que es cumplimiento técnico que el Gafi. Y obviamente también nos va mejor, por suerte, que otras regiones del mundo, ¿no? Ahí tenemos el APG, que es Asia-Pacífico, CIFATAF, que es el organismo, el GAFIC del Caribe, EAG, que es el de Eurasia, básicamente Rusia y los países de la ex Unión Soviética, más China e India. ESAMLAG es la parte sur de África. GAVAC es la parte central de África. Bueno, Gafilat lo deberían saber. GIAVA, la parte de los países de habla francesa de África. MENAFATAF, los países árabes, básicamente los del norte y Medio Oriente, del norte de África y Medio Oriente. Y Bonival, aquellos países europeos que no forman parte del GAFI. Así están distribuidos estos 206 países y jurisdicciones que les marcaba. Ahora bien, lo verde que vimos de cumplimiento técnico, cuando vamos a la parte de efectividad, ya vemos que desaparece el verde, hay muy poco verde y es más que nada naranja y rojo. ¿Esto qué significa? Que nuestros países no tienen un buen nivel de efectividad en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿En qué se da básicamente el problema en nuestros países? En la mayoría está en un tema de recursos, ¿no? Los países no tienen los suficientes recursos para poder cumplir con sus obligaciones autoimpuestos en estos temas, ¿no? Y ahí sí, si nos comparamos con el GAFI en especial, con las 40 potencias más desarrolladas del mundo, vemos que Gafilat solo tenemos el 37,1%, perdón, el 21% de todas las calificaciones cumplidas o mayoritariamente cumplidas, lo que es sustancialmente cumplidas, un nivel alto de efectividad. Y cuando hablamos del GAFI es el doble, porque es el 38% que tienen sustancial, más es el 38% que tienen sustancial, más el 5,9, el 6% de nivel alto de efectividad, cosa que hay un solo por ciento de nivel alto en Gafilat. Y ahí realmente es donde se ve la diferencia, cuando comparamos, no sé, por ejemplo, sentencias por lavado de activos, supervisiones, sanciones, cumplimiento del sector privado, supervisiones por parte del sector público, etcétera. Ahí vemos que estos países tienen un resultado mejor que los latinoamericanos.
En comparación, lo que es el cumplimiento técnico y lo que es la efectividad, vemos el azul, que es la efectividad, nosotros estamos en el más alto nivel de lo que es azul, sí, con ese 22%, pero obviamente, perdón, con ese 86%, lo que es cumplimiento técnico, estamos los más altos del mundo en Latinoamérica, pero en la parte de efectividad bajamos al 22%, cuando Gafi tiene 46%. Los propios países de Eurasia tienen 38%, Asia en general el 16%, etcétera, y lo que es Europa nos alcanza en un 20% en lo que son los países de Europa que no forman parte del Gafi. Y la verdad que ese es el desafío más grande que tenemos, ¿no? Lograr que nuestros sistemas se vuelvan más efectivos contra la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No está tanto la solución en modificar leyes, reglamentos, etcétera, sino en mejorar los resultados. Cuando hacemos un enfoque transversal, realmente vemos que el resultado inmediato 4, el resultado inmediato 5 y el resultado inmediato 7 es donde los países más les cuesta cumplir. El resultado inmediato 4 es el cumplimiento por parte del sector privado de sus obligaciones. ¿Por qué se da este resultado? Muchas veces porque el sistema financiero cumple bien sus funciones, los APNFDs, las actividades y profesiones no financieras, algunas sí cumplen, pero el GAFI quiere que existan todos los sujetos obligados que piden en las recomendaciones del GAFI. Y la verdad que nuestros países fallan en tener a todos los sujetos que pide el estándar como sujetos obligados y que no solo estén regulados, sino que además estén supervisados correctamente y que además estén cumpliendo con estas obligaciones correctamente. Y eso hace que sea muy difícil para los países de la región realmente que todos los sujetos no financieros estén debidamente supervisados y cumplan de forma acabada sus obligaciones. También, más importante, es la baja cumplimiento en el resultado inmediato 5, que es la opacidad de las personas jurídicas, que es básicamente lo que es la información de beneficiario final disponible. Ese es todavía un reto muy grande que de los últimos años estamos trabajando muchísimo en los países para tomar una de las soluciones que marca el GAFI, pero la única que cuando el GAFI ha evaluado le ha ido bien a los países, que es tener registros de beneficiario final. Es decir, algún organismo que centralice la información acerca de la verdadera titularidad de las personas jurídicas en el país para que las autoridades competentes puedan llegar a saber quién es la persona física que está por detrás de una sociedad. Entonces estamos trabajando muchísimo con los países en la generación y el establecimiento y el fortalecimiento de estos registros de beneficiarios finales. Y el otro punto también que se ve ahí como negativo es el resultado inmediato 7. Y el resultado inmediato 7 son las sentencias por lavado de activos. Y eso la verdad que nos duele también muchísimo ver que en la región el sistema penal no está teniendo las respuestas que deberíamos tener o que nos gustaría tener. Ojo, esto es un tema que no solo sea en Latinoamérica, sea a nivel mundial. Si uno hace esto transversalmente en todo el mundo, también ve que el resultado inmediato 7 es de los más complicados para estar cumpliéndose. Definitivamente a los sistemas penales todavía les cuesta dar una respuesta adecuada, esperable, de vuelta, por lavado de activos, por todos los delitos precedentes y en especial aquellos que el propio país ha marcado como son las mayores amenazas a los países. Hay algunos en Europa que tienen muchísimos buenos números, pero cuando ven es solo narcotráfico o son solo pena de multas, de autolavado, no hay una investigación seria acerca de las maniobras de lavado llevados a cabo por profesionales del lavado o por estructuras de lavado complejas. Y entonces ese es uno de los problemas que tenemos a nivel regional, ¿no? Y a nivel mundial en el caso de las condenas. Como les decía, los principales resultados nos marcan que la persecución penal del lavado de activos tiene que mejorarse y es es una deuda global. El otro tema, las nuevas obligaciones. Cada vez que se modifica Gafi, una recomendación, nos obliga a ir atrás estableciendo esas medidas. Por ejemplo, el caso más claro fue en la intromisión de la mitad de la ronda de los activos virtuales, de aquellas compañías que prestan servicios activos virtuales, los proveedores de activos virtuales deben ser sujetos obligados y establecerse todo un sistema para su supervisión y cumplimiento de las medidas del GAFI. Entonces, esas nuevas obligaciones también generan nuevos problemas. Y también está viendo el GAFI un problema general con la recuperación de activos. El GAFI
ha evaluado que solo el 1 o 2% de todos los bienes lavados se recupera finalmente. Y eso realmente es un resultado inaceptable. Entonces, está estableciendo medidas en la recomendación 4 de realmente ir empujando más a los países a sistemas de extinción de dominio o de decomiso sin condena, a que la UIF o algún organismo administrativo pueda frenar transacciones rápido para que ese dinero no se vaya hasta que el juez o la fiscalía pueda realmente actuar sobre el mismo. Está obligando a los países a poder responder a medidas de extinción de dominio, de decomiso sin condena por parte de otros países, poder perseguir lo que es el decomiso de bienes por valor equivalente, es decir, si yo soy un lavador condenado y ya está probado que lavé 5 millones de dólares, pero no encuentran nada, como suele pasar. Pero yo tengo una mansión que recibí de mi abuela, legítima 100%, bueno, la idea es que se puede ir contra ese bien, porque ya está demostrado que yo le generé al Estado un perjuicio de 5 millones de dólares, entonces puedan ir contra esa casa, que técnicamente es un bien que yo adquirí legítimamente, pero soy un criminal y generé un daño por 5 millones de dólares. Entonces, esas nuevas medidas es las que está apuntando el GAFI a ir generando en los países para tener una mejor respuesta en materia de recuperación de activos. Además, trabajar en la administración y en la restitución en el caso de que haya víctimas, cosa que viene siendo un pie muy, muy importante y muy grande en casos, por ejemplo, como el que seguramente nuestro colega nos va a presentar en materia de trata de personas, ¿no? Tema de restituir o de brindar algún tipo de apoyo o resarcimiento a la víctima, en especial en ese tipo de delitos, es algo que también estamos viendo desde Gafilat trabajar con nuestros países. Secundarios, problemas en el entendimiento y aplicación de la transparencia societaria. Hay países que hacen mal sus evaluaciones de riesgo, hay países que rápidamente arman un registro de beneficiario final, pero no chequean o no confirman bien la información que tienen en ese registro, es decir, es simplemente declarativo. Yo digo que X es el dueño de una sociedad, pero no se verifica esa información real y queda en algo declarativo. Desarrollo y cultura de cumplimiento y su revisión en APNFDs. La mayoría de los países no cubren obligatoriamente todos los APNFDs que el GAFI nos pide que cubramos. Siempre queda alguno por afuera y eso hace que el nivel de cumplimiento caiga porque se genera un agujero dentro de todo el sistema preventivo y represivo. Y obviamente sumar al sector de los activos virtuales es uno de los desafíos más grandes. Para la quinta ronda, que comenzará, bueno, que Gafi ya lo ha comenzado, pero a nivel de Latinoamérica empezaremos a fines del año que viene, ya suman a los que son los proveedores de activos virtuales, de servicios de activos virtuales, como un ente, como una institución financiera más. Ni siquiera lo ven como una actividad de profesión no financiera. El GAFI entiende la potencialidad en la importancia de los proveedores de activos virtuales y lo pone al mismo nivel que una institución financiera, sus obligaciones y su control. Eh, para mejorar la persecución penal, ¿en qué estamos trabajando? Simplemente para su información, estamos trabajando en la necesidad de iniciar investigaciones financieras paralelas. Es decir, cada vez que haya un caso grande de corrupción, cada vez que haya un caso grande de trata de personas, cada vez que haya un caso grande de narcotráfico, no quedarnos con la persecución penal de ese delito, sino abrir una investigación financiera paralela a este gran caso para ver cuál es la estructura financiera que está por detrás de ese delito y poder quitarle el oxígeno a la organización penal. Hemos visto narcos que terminan presos y siguen manejando todo desde la cárcel. Hemos visto maniobras de secuestros virtuales, extorsiones desde las cárceles y todo sigue trabajando por fuera. La idea es acortar también o quitar el oxígeno a la estructura criminal, obviamente sí perseguir a la persona, pero a través de la recuperación de activos y a través en específico de las investigaciones financieras paralelas, podamos quitar el sustento económico a la organización y peguemos más fuerte a la misma. Nadie comete delitos en este nivel de narcotráfico, de trata de personas, de corrupción, etcétera, porque le gusta delinquir, sino lo que quiere es el lucro económico. Entonces,
pegar en ese lucro económico, pero además pegar en el financiamiento de la propia red de la economía criminal es esencial. Y por eso nosotros estamos trabajando con los países en fomentar la necesidad de investigar, de iniciar estas investigaciones financieras paralelas. Obviamente enfocarse en el decomiso, en la extensión de dominio o en el decomiso sin centena, mejorar el entendimiento del sistema, de todo el sistema preventivo y represivo y cooperar nacional e internacionalmente. ¿A qué me refiero con mejorar el entendimiento? Y con esto ya voy terminando. Eh, Antiguamente, cuando uno leía las 40 recomendaciones o lo que esperaba, y mismo también el sector privado entendía la función de la inteligencia financiera como teníamos un sector privado que verificaba entre sus clientes, sus actividades, etcétera. Cuando tenía un cliente que le parecía sospechoso, la actividad no cerraba, recababa más información, no pasaba eso, mandaba un reporte de operación sospechosa, teníamos una UIF que estaba sentada esperando los ROS de los sujetos obligados para empezar a analizarlo y en el caso de encontrar algo, se lo enviaba a la fiscalía. Este sistema hoy por hoy ya ha caído en desuetudo y no es lo que se busca a nivel internacional. Se requieren de mayores resultados. Uno entendería hoy por hoy que la inteligencia financiera se da por un trabajo multidisciplinario por parte de la UIF o de la fiscalía que lo esté llevando a cabo, que tenga un ida y vuelta con autoridades competentes y con supervisores en cuanto a que le provean información, que haya un análisis estratégico por parte de la UIF, es decir, que haga trabajar la información que tiene, que tenga un mayor relacionamiento con el sector privado a través de acuerdos públicos privados, a través de guías o retroalimentación, que haya un mayor involucramiento de las fiscalías y los investigadores, es decir, si la fiscalía, como lo decíamos antes, tiene un caso grande de corrupción, bueno, que se acerque a la UIF o a la fiscalía que maneje temas de lavado para entre todos realmente poder conseguir información de inteligencia financiera que sirva a la investigación y a la parte económica de la investigación. Es decir, básicamente lo que busca el estándar internacional hoy por hoy es que la inteligencia financiera fluya durante todo el proceso penal, ya sea por propia acción de un reporte de operación sospechosa o algo que envía la UIF a la fiscalía, pero también la UIF al servicio de brindar la información a la fiscalía en investigaciones que puede estar llevando el proceso penal por sí mismo, no dependiendo del inicio de las mismas por parte de la UIF. ¿Cuáles son los nuevos desafíos entonces que tenemos para la quinta ronda? Obviamente mejorar todo el sistema que acabamos de marcar. Obviamente el tema de los activos virtuales. El tema de los activos virtuales es y ya está comprobado por mediante los distintos análisis y topologías que hemos utilizado, su utilización no solo para ransomware, sino para pagar en la Deep Web servicios de criminales, como listados de password, listados de clientes, iris, reconocimiento facial y reconocimiento de ojos que se venden en el mercado negro, pago de drogas, pago de personas. La verdad que los activos virtuales se están utilizando muchísimo y es necesario sumarlos a esta red preventiva en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Seguir trabajando con los registros de beneficiario final para que finalmente termine la opacidad societaria en la región y podamos perseguir realmente a los verdaderos dueños de estas sociedades o de este tramado societario que se arman para lavar dinero y para esconder a la verdadera persona que está por detrás. Se van a sumar también las agencias fiscales en la recuperación de activos en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Obviamente este tema. Y el tema del cumplimiento de las actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, brindarle, por una parte, que haya un mayor acercamiento al sector, que los supervisores puedan trabajar, dar guía, retroalimentación y trabajen mejor con los sujetos obligados, les expliquen qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, sean claros y precisos, que no haya una sobreregulación o una regulación rápida que se da con estos temas, pues también ese es otro de los problemas que se ven en las evaluaciones. A veces copian regulaciones para todos los sectores que no tienen ningún sentido. Entonces, también desde Cafilato vamos a estar trabajando en el apoyo a los países para un mejor entendimiento del sistema de regulación. Y todo, obviamente, basado en el propio riesgo del país. Nadie quiere que se regule un sector en el cual no hay ningún riesgo, y en eso las autoridades tienen que estar abiertas a un entendimiento mayor de que a veces el Gafi dice, este sector debería ser cubierto. Bueno, pero si hay un riesgo bajo real, el país puede excepcionar eso. Y también obviamente puede sumar otros que no están en las recomendaciones cuando existe un riesgo alto de que puedan ser abusados para temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Con eso creo que terminé de presentarles el panorama regional de cómo estamos ahora en la cuarta ronda, en estos 40 minutos y algo que les he sacado, y quedo obviamente a su disposición por cualquier pregunta o comentario. Mil gracias. Doctor, de verdad que siempre aprendemos mucho escuchándolo. Realmente ahora tenemos un poquito más claro el panorama sobre lo que se viene en la quinta ronda de evaluaciones mutuas, que lo vemos en América Latina un poco lejos. Sin embargo, ya está a la vuelta de la esquina y todos los países pues están en el tema de la preparación. Em, quiero iniciar las preguntas con esta que la recibimos, o sea, por separado muchas veces y tiene que ver con una noticia, porque la verdad es que lo supimos por los medios de comunicación, y es que primero salió a la luz pública el canal seguro de Egmont, del grupo Egmont, que digamos que la persona del común no tiene conocimiento que existe y cómo opera en realidad. Y segundo, pues que el grupo Egmont sancionó a Colombia porque lo que tenemos conocimiento sobre la noticia es porque se dio a conocer una información que normalmente debía haber sido eh, confidencial, ¿cierto? Sin embargo, no tenemos claridad sobre técnicamente por qué sancionaron a Colombia, porque el presidente salió y comentó esto en primicia nacional, en todos los medios de comunicación, o porque la UIAF informó, dio la información o informó de este tema confidencial al presidente. Y lo segundo, como para redondear todas las preguntas, esa es una, técnicamente, ¿por qué lo sancionaron? Lo segundo, ¿qué tiene que hacer Colombia para, digamos, volver al grupo de Egmont? Porque según lo que tenemos entendido, el canal se cerró para Colombia, entonces Colombia no puede transmitir información desde la UIAF a las otras UIF y al contrario, y viceversa. Y la tercera es si esto son todas juntas. Y si este tema, este aspecto, pues que claramente está en incumplimiento de algunas de las recomendaciones del GAFI, se van a ver reflejadas en la evaluación que le van a hacer a Colombia en la quinta ronda de evaluaciones mutuas. Muy bien. No sé si agradecerte las preguntas, pero por parte. Primero, yo soy secretario ejecutivo del Gafilat. Egmont es otro organismo. Ujú. Obviamente un organismo afín, un organismo que básicamente lo que hace el grupo Egmont es dar soporte a una red de intercambio seguro de información, donde más de 100 UIFs intercambian información de forma segura. Lo que sí se sabe es que por por la presentación que hizo el presidente de un informe recibido a través de la red Egmont lo que hizo fue, como primera medida, no es una sanción, sino que cortó a la UIF del acceso a la red Egmont previo a iniciar una investigación y un análisis de esa situación, y hoy por hoy está en proceso de análisis la situación, dado que un país que fue el revelado hizo una queja porque su información que no podía relevarse en público se relevó en público. Es decir, básicamente lo que está hoy Egmont es cortó el acceso a Colombia preventivamente, previo, bajo llevar a cabo la investigación. Esto no es algo ni inaudito y nuevo en el mundo. Ha habido otros países que han tenido situaciones similares. Sí es un problema porque corta la fluidez y el intercambio de información, más que nada con un país tan importante como Colombia, que igual puede contactarse mediante otros medios a las otras UIF, pero definitivamente lo afecta. Lo que sí, por lo que uno sabe a nivel internacional, que todavía no se sancionó a Colombia como tal, porque todavía no se llevó a cabo. Los organismos internacionales somos un poco más lentos y burócratas de acuerdo al tipo de organismo internacional, pero recién se va a iniciar una investigación frente a una queja de un país acerca de la situación de Colombia. Lo que pasa es que el corte que se realizó definitivamente nunca es bueno sacar en público un informe confidencial que te envía otra UIF del mundo, ¿no?
y No va a sé ser, todas las preguntas que me tenías o te puedo que- responder algo. y si se va a tener en cuenta para la calificación de la... Sin duda. No para la calificación, pero todo lo que es información, más que nada informes de UNODC, informes de Naciones Unidas, del Fondo Monetario, informes de Egmont, etcétera. Nosotros eso lo chequeamos y nosotros la propia recomendación 29 habla del mantenimiento de la información, del secreto de la información a través de una WIF. Cuando una WIF le pide información a otra WIF, estamos hablando de inteligencia financiera, estamos hablando de cooperación internacional administrativa, es decir, información que no se debería pasar directamente fuera de lo que es la UIF o la Fiscalía para entrar en un proceso penal como prueba. Es decir, es información indiciaria. Por ejemplo, si yo estoy investigando en Colombia a Esteban Fulín, le pido a la UIF de Argentina qué tiene Esteban Fulín. Y la UIF de Argentina le responde lo que tiene. En base a eso y con esa información se puede hacer un pedido formal a Argentina para pedir toda la información que uno ya sabe que existe con respecto a Esteban Fulín. Entonces, cuando las WIF intercambian ese tipo de información administrativa, quieren que esa información se mantenga en secreto. Porque la verdad, romper el secreto vulnera esa confianza que existe entre las WIF de ese mantenimiento del secreto. Si ese fue el caso, no está manteniendo el secreto, hay un problema en la regulación o en la legislación del país y hay que salir si es el caso de una evaluación, le pondremos una mala nota en eso, si para el momento de la evaluación no arregló el problema legal o reglamentario o de funcionamiento que haya tenido. Perfecto, gracias. Otra pregunta es sobre, precisamente usted lo mencionó en la presentación, sobre los criptoactivos y digamos las nuevas tecnologías, que son, van a ser uno de los principales elementos que se van a tener en cuenta para la evaluación, la quinta ronda de evaluaciones mutuas, teniendo también como que los delitos tecnológicos son los que principalmente, o utilizando la tecnología, son los que principalmente se están cometiendo. Sin embargo, la mayoría de los países de la región no tienen una ley que regula los criptoactivos ni, digamos, las nuevas tecnologías. ¿Cómo, o sea, vamos a tener la recomendación 15 casi todos parcialmente cumplida o no cumplida? Muchos países ya han empezado a trabajar este tema y le han dado en muchos casos la supervisión en algunos casos a la Agencia de Control de Valores, a otros le han dado al que lleva la supervisión de los bancos. No es que ningún país ha hecho, yo te digo que bastantes países han empezado a hacer esfuerzos. Ahora, por suerte tenemos un poco de tiempo. Nosotros a nivel de Gafilat vamos a terminar este año una evaluación regional de riesgo de activos virtuales, que la idea es que sea un primer paso para que después los países hagan su propia evaluación de activos virtuales y en base a eso salgan a reglamentar y hacer las medidas de acercamiento con el sector, de reglamentar y de supervisar y de poner obligaciones. Es necesario entender el environment, el lugar en el que se está desarrollando y cuáles son los productos que se están ofreciendo en el país y están dando vueltas en el país para realmente, y cuáles son los posibles abusos de lavado de dinero para poder reglamentar el sector de la mejor manera. Lo que sí vemos es algunos países que van bien, que han hecho evaluaciones de riesgo, que han reglamentado, etcétera. Vemos también algunos países que han salido a prohibir los activos virtuales. Gafi deja que los prohíban, pero que no sea una medida de tapar el sol con el dedo, digamos. Tiene que ser una medida que si yo los quiero prohibir, tengo que igualmente ver cuáles son los abusos, etcétera, porque es muy fácil decir esto está prohibido, pero en verdad sigue sucediendo, porque lo que pasa es que no hay una sociedad constituida en el país que haga ese servicio, pero a través de Internet pueda tener en el país a 50 otras empresas que me lo ofrezcan constituidas en otros países. Entonces es complejo. Yo creo que más que nada, alguien dijo una vez que los activos virtuales unen todo lo que no sabe de finanzas más todo lo que no sabe de tecnología. Es decir, es un mundo 100% nuevo en muchos aspectos y es necesario, más que nunca en este tema, tener un buen entendimiento del riesgo y de dónde están las posibles amenazas y vulnerabilidades para salir a cubrir esas y no salir a cubrir más, no sobreregular el sector, porque el 99,9% de lo que sucede ahí es lícito, pero sí obviamente hacerlo de la mejor manera y sabiendo
acerca de la potencial vulnerabilidad que tiene ese sector si no es controlado para realizar cualquier tipo de actividades ilícitas. Gracias. Y la última, para no molestarlo más porque está por allá muy lejos, en otro horario. El informe de amenazas regionales que precisamente publicó Gafilat en agosto presenta una diversificación significativa en los métodos de lavado de activos. No solamente los tecnológicos, sino que también están utilizando los más básicos, carnicerías y demás, y que antes esto no se veía. Este tipo de aspectos, digamos, de la diversificación eh, que se ve en la criminalidad, va a ser, y precisamente en la identificación y la mitigación de estos riesgos emergentes, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el sector de las APNFD, va a ser evaluado en la quinta ronda, o sea, van a ser tenidos en cuenta, sobre todo países que no han hecho o que no han actualizado su evaluación nacional de riesgo. El país que no haya actualizado su evaluación nacional de riesgo en los últimos 3 años antes de una visita de evaluación, definitivamente le va a costar mucho convencernos de lo que está haciendo de acuerdo al riesgo. Definitivamente, la verdad que lo marcabas recién en el inicio de tu pregunta, Latinoamérica es complicado. Tenemos los riesgos más modernos, pero también seguimos teniendo, vemos estructuras de lavado antiquísimas, el uso del pitofeo, el uso de medidas, como lo decías, carnicerías, puestos de venta de comidas callejeros, cualquier tipo de medida para lavado. Lo que sí es una realidad también que hay una cierta convergencia criminal también, que es algo más preocupante a nivel latinoamericano. Es decir, que hoy por hoy entender que las bandas criminales son bandas separadas, etcétera, cada vez se hace más difícil. Hoy por hoy cada vez hay una mayor convergencia, una mayor comunicación entre las bandas criminales, entre realmente grupos, carteles de peso que están Ujú. manejando en muchos países sus actividades y ese es un riesgo también muchísimo mayor, ¿no? El tema de la convergencia criminal. Bandas que vemos en países que hacen minería ilegal, trata de personas y narcotráfico. No existe una especialización quizás tan llevada adelante y eso nos preocupa muchísimo y hace también que la respuesta tenga que venir de arriba y sea una respuesta mucho más clara y precisa en el entendimiento de la actividad criminal y del riesgo preciso que están generando en los países. Acá Juan Carlos pregunta, ¿cuál es su perspectiva de la consideración reclamada por los pequeños países mediante la cual se establece y denuncia? Claro, los pequeños países, algunos países consideran que los incorporan dentro de ciertos listados eh, a fin de, digamos que, mermarle su capacidad internacional en comparación con otras potencias que tienen los mismos riesgos y las mismas vulnerabilidades y que no están dentro de esos listados. Es lo que entiendo acá de la pregunta. Sí, puedo entenderlo. A ver, hay una realidad. Si uno ve la lista gris de países, obviamente hay excepciones. Hay países que tienen todos los recursos y no quieren cumplirlo, y hay países que a veces es el problema de todo el sistema de Gafi, es que Gafi mide los resultados, no mide los esfuerzos. Yo puedo tener todas las mejores posibilidades, tengo un super fiscal que está las 24 horas trabajando, cumpliendo con carpetas, etcétera, todo. Pero si es fiscal no le doy los recursos para que la gente que tenga, el apoyo que tenga, o nombrar otros 5 fiscales para hacer su trabajo y que el país tenga un mejor resultado, ese esfuerzo de ese fiscal se pierde y Gafi dice, o Gafilat en nuestro caso, su país no está siendo efectivo en la lucha contra el lavado de activos en esta parte. Entonces, la verdad que hay países en el listado, en la lista gris de países que no tienen los recursos suficientes o no han priorizado la lucha contra el lavado de activos para darle los recursos suficientes porque tienen otras necesidades o entienden tener otras necesidades. Dicho esto, para entrar en el listado de gris del Gafi hay un umbral hoy por hoy que es de 5.000, que es tener activos en el país de 5.000 millones de dólares y para la quinta ronda se sube a 10.000 millones de dólares. La verdad que los microestados y los estados más pequeños no entran en el listado de la lista gris. Ya son economías que pueden preocupar a nivel internacional. Hablamos de países como, no sé,
Nauru, digamos, una cantidad de islas en el Pacífico, algunas islas propias del Caribe que no llegan a esos 5.000 millones de dólares, no entran en el listado gris. Pero sí, en esto te remarco lo positivo donde tiene razón la pregunta, es que obviamente Estados Unidos no tiene problemas en falta de fiscales o de recursos a los fiscales, el Reino Unido tampoco. Cuando ves en Latinoamérica, y sí, ahí la verdad no tenemos los recursos necesarios o suficientes. Si vemos, por ejemplo, el caso del listado que está Haití. Haití, lamentablemente, en este momento tiene un estado, no sé si un estado fallido, pero un estado complicado de propia gobernanza general, y obviamente el sistema antilavado y financiamiento del terrorismo está pésimo. Pero no es una venganza por parte de los poderosos sobre los que le faltan los recursos, sino lamentablemente un reflejo de una realidad injusta en el mundo si se quiere, pero una realidad al fin. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Hay muchas más. Sin embargo, pues respetando los tiempos, de verdad que queremos agradecerle por aceptar esta invitación, especialmente en este día en el que pues definitivamente es un momento para reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros estamos haciendo a favor de la prevención de estos delitos. Si quiere un comentario final. Nada, simplemente agradecerte muchísimo que se hayan sumado en este día a esto y las preguntas que quedan. Próximo año me volvés a invitar, vamos a participar y respondemos todo lo que quede. Muchísimas gracias y nada, en nombre de Gafilat, de los 18 países, la verdad que saludar a todos los 263 por lo menos participantes que tengo y dejarles la tranquilidad de que tenemos al sector privado en mente y lo vamos a estar tratando de apoyar en el cumplimiento de los estándares internacionales. Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias también por sus aplausos para el doctor Fulín. Ahora, pues, continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida al doctor Carlos Pérez, el oficial de prevención de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como muy bien en la presentación lo anticipaba, un delito que no solamente se ve desde el punto de vista económico, sino también de los derechos humanos, ¿no? Y que hace un impacto muy fuerte en temas sociales, en el mundo entero y específicamente en la región. Doctor Pérez, muchas gracias por atender esta invitación. El auditorio es suyo. Bien, muchísimas gracias, Judy, y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Voy a tratar también de limitarme un poco a los tiempos que están previstos y para eso me permito orientarme por unas diapositivas. No sé si las están viendo en este momento. Sí, bien, pues, también lo veo. Perfecto. Como lo decía Judy y conversábamos al principio, en el día de hoy estoy representando a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o la UNODC o la UNODC, que básicamente tiene un mandato dentro del sistema de Naciones Unidas como la agencia especializada en materia de prevención de la delincuencia organizada transnacional y sobre todo una labor en acompañar a las autoridades que tienen una responsabilidad en la identificación y persecución del delito. Eh, Nosotros somos una agencia del sistema ONU que está presente en varios países del mundo, en América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en cerca de 14 oficinas, en 14 países, perdón, donde ustedes encontrarán una oficina con un equipo, digamos, de especialistas nacionales e internacionales en los temas que tienen que ver con la seguridad y con la criminalidad organizada transnacional. El día de hoy, digamos, acompaño esta presentación desde el programa de trata de personas y tráfico de migrantes. Es un programa que también tiene presencia en estos países y donde seguramente ustedes en algún momento habrán intercambiado con colegas de nuestra oficina en esos países. Nuestro mandato, al ser una organización del Secretariado de Naciones Unidas, se desprende directamente de dos convenios internacionales o de tres convenios internacionales.
Uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en el programa al cual hago parte, tomamos nuestro mandato de dos protocolos adicionales, el protocolo sobre la trata de personas y el protocolo sobre el tráfico ilícito de migrantes. Creo que un poco para vincular esta presentación y hacerla también de manera más consecutiva con lo que señalaba Esteban en la presentación anterior, la trata de personas es uno de los delitos del crimen organizado transnacional. Se ubica como el tercer delito más rentable a nivel internacional para la delincuencia organizada, con una pequeña diferencia que a su vez es la diferencia más grande, y es que en el primer y segundo delito, que son el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, estamos hablando de objetos, de mercancías, y en la trata de personas estamos hablando de seres humanos. Entonces, aplicarle, digamos, toda la lógica del crimen organizado que se utiliza para trasladar un cargamento de drogas o vender un cargamento de armas a los seres humanos, hace que este delito, a pesar de ser el tercer delito más rentado para el crimen organizado transnacional, pues tome unas dimensiones, como lo señalaba Judy, también de derechos humanos. Y sobre todo para ustedes, muchos de ustedes que nos acompañan en esta sesión, que tienen una responsabilidad, digamos, puntual en la identificación, cómo poder detrás de esos reportes de operación sospechosa, digamos, leer la historia de explotación que hay de seres humanos detrás de cada una de esas transacciones que seguramente están enriqueciendo a las redes de crimen organizado o están incrementando sus ganancias. Como lo decía anteriormente, nuestro mandato se desprende precisamente de decisiones de la Asamblea General. Solo para dar un poco un contexto histórico, y creo que algunos de ustedes nos han acompañado en otros webinarios que hemos organizado junto con Vive Compliance sobre el tema de trata de personas. Estos dos delitos surgen, digamos, producto de toda la historia de la esclavitud que hay en el mundo o que existió en algún momento histórico. Cuando ustedes, para los que por primera vez escuchan este tema de la trata de personas, han escuchado seguramente la trata de blancas, eso hacía particularmente referencia a un momento histórico en donde el crimen organizado o las organizaciones delincuenciales estaban dedicadas a reclutar a mujeres de piel blancas para ser vendidas con fines de explotación sexual. Y eso, digamos, obedecía a un momento histórico donde se había dejado atrás la trata transatlántica de esclavos y se había pasado a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero solo hasta luego del año 2000 es que con la expedición de la Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo de Tratas se establece que la víctima de la trata de personas es el centro, digamos, de la investigación. Y por eso es importante que al identificar e investigar un caso de trata de personas, dimensionemos que estamos hablando de un ser humano, especialmente mujeres y niños y niñas que son las víctimas, digamos, más recurrentes en este delito. Esta diapositiva solo para mencionar que nuestro mandato está basado en un instrumento internacional y esto tiene un componente jurídico de fondo, y es que los países que ratifican la Convención contra la Delincuencia Organizada y el protocolo sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes se obligan a cumplir con las disposiciones que allí están establecidas. Y una de ellas precisamente es la tipificación o la incorporación en su legislación penal de delitos como la trata de personas y como el lavado de activos. Entonces, al establecer la Convención contra el Crimen Organizado la necesidad de incluir estos delitos en las legislaciones penales, pues hace, digamos, total lógica que en la labor nuestra como Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de acompañar la implementación de estos protocolos, pues de alguna manera estemos de cerca a las autoridades que identifican y que persiguen estos dos delitos de la delincuencia organizada transnacional. Lo que ustedes ven acá es un primer concepto que está relacionado con la trata de personas, ¿no? Seguramente quienes por primera vez escuchan trata de personas, lo que puede ocurrir es que se acude normalmente a un caso de una mujer que es captada por un grupo criminal y sale a través de un aeropuerto internacional para ser explotada sexualmente. Digamos que es una
tipología, para utilizar un lenguaje cercano al tema que ustedes manejan. Es un caso típico y prototipo de la trata de personas, ¿no? El reclutamiento de mujeres con fines de explotación sexual. Pero ese imaginario que es acertado, pero es limitado, no permite ver otras formas de trata de personas que están ocurriendo hoy en día y que están ocurriendo, como lo vamos a ver más adelante, con una frecuencia bastante constante. Lo que ustedes ven acá es el concepto internacional de trata de personas, es decir, el concepto que trae el protocolo de Palermo, que dice lo siguiente: se entenderá por trata de personas todo el proceso de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y se señala ahí abajo las finalidades de explotación: explotación en la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Que es un delito complejo. Es un delito que ocurre en varios momentos, como ustedes ven. Es un delito que se atraviesa también por países de origen, tránsito y destino. Y es un delito que involucra muchos actores en la cadena criminal. Y ahí es donde poco a poco empieza a cobrar relevancia el tema que nos convoca hoy, y es como, como lo señalaba Esteban, una vez que los fiscales que llevan la competencia de los delitos de trata de personas descubren un caso de trata de personas con la magnitud, digamos, necesaria, debería abrirse también una investigación financiera paralela para determinar cuál es la ruta del dinero y qué se está haciendo con ese dinero que le permite a las organizaciones de alguna manera perpetuarse en el tiempo, al identificar que es un delito rentable y que con un mínimo esfuerzo sacan un máximo provecho. Trata de personas, como lo ven ustedes ahí, está constituido por tres elementos fundamentales. Cuando ustedes quieren identificar si una Carlos, perdón, situación, perdonen, ¿sí? es que se están viendo unos rectángulos en la presentación. No sé, ¿tú Ok, los estás viendo? ¿Los ves? no, ¿No los ves? ¿Por qué no dejas de presentar y vuelves a... Ahí ok, se ven, vamos. no sé, ahí se están viendo, no sé ¿Todavía por qué. los ven o no? Si yo ahora, ¿ustedes lo están viendo? Ahí estaban escribiendo que sí. Ah, ¿ya se ve bien? ¿O ya no ven los rectángulos? Se ve bien, dice. Se ve bien. Sí. Ah, se Ok, ven los rectángulos, sí. Aún se ven los rectángulos grises, sí. rectángulos grises, a ver. Porque lo que podemos hacer es, yo no sé si en este tamaño ven No, los rectángulos o alcanzan ustedes a ver la presentación. sí, yo lo veo O bien. porque tal vez podemos seguir así, les comparto igual la presentación para que puedan luego utilizarla, pero si hay alguna dificultad o no se lee de manera correcta. En este momento Ah, estamos en una diapositiva que dice elementos de trata. No sé si ven la sí, misma diapositiva. sí, la veo, sí. Ok, Dice que yo lo veo bien. entonces, Ah, sí lo ven bien, entonces es que es solo algunos. ok, perfecto. De todas formas, la voy a dejar en este modo, Yo creo que es mejor digamos, hacer más. la presentación porque si lo ven bien, sí se aprecia Vuelvo al bien. modo presentación. Sí, yo creo, sí. Disculpa la Ok, interrupción. no, no te preocupes. Entonces, lo que tenemos en esta diapositiva son los tres elementos para diferenciar un caso de la trata de personas. Los tres elementos para que ustedes identifiquen cuándo pueden estar frente a un caso de trata son los actos, los medios y los fines. Es decir, el delito de trata de personas es una situación en la cual una persona o un grupo de personas se reúnen para captar, es decir, convencer
a otras personas, transportar a otras personas, acoger o recibir a otras personas. Digamos que esos son los actos, que es básicamente como podemos decir, como los eslabones de la cadena. Hay alguien que capta y como son organizaciones, pues no hay una sola persona que cometa todos los actos, sino se organizan en lugares de origen, en lugares de tránsito y destino. Alguien que capta, alguien que convence a través de redes sociales, a través incluso del enamoramiento, a través también de sustancias psicoactivas que de alguna manera doblegan la voluntad de la persona para decir que sí y aceptar una oferta. Entonces, en la trata hay todo un elemento de captación que es fundamental y en el cual muchas veces las organizaciones criminales se valen de esa línea entre lo lícito y lo ilícito, es decir, páginas web, redes sociales, concursos, fachada de modelaje, de belleza, concursos de becas que terminan siendo, digamos, engaños. Entonces también pensando un poco en cómo se financian todas esas actividades y qué sectores de alguna manera están vinculados a, digamos, a escenarios vulnerables a la captación, son sin duda un escenario clave para que ustedes identifiquen posibles operaciones financieras o transacciones sospechosas. Alguien capta, alguien traslada, la misma lógica, empresas de transporte terrestre, empresas de transporte aéreo, traslados informales a través de pasos fronterizos, como muchas fronteras de América Latina, ahora con todo el tema migratorio. Alguien acoge o recibe en el otro lado o en el punto de destino, casas de acogida, albergues, hostales, hoteles. eh, y el segundo elemento, una vez analizado todo este tema de los eslabones de la cadena delictiva, es los medios, determinar la existencia de amenazas, engaños, fraude, abuso de poder, concesión o recepción de pagos para lograr el consentimiento de una persona. Y esta parte de los medios es fundamental porque es el momento en donde el delito de alguna manera se hace invisible. Muchos de estos medios no son visibles para una investigación y ustedes seguramente como analistas o como oficiales de cumplimiento saben que cómo determinar, digamos, la existencia de una amenaza, de un uso de fuerza, de un abuso de poder. Ahí es donde la investigación, cuando trabajamos con policía y con fiscalía, debe hacerse mucho más aguda para tratar de determinar cómo es esa relación entre la víctima y el tratante, porque muchas veces esa relación es invisible para los ojos de la investigación. Y lo que hacen los medios, que es ese recuadro gris que ustedes ven en la diapositiva, es precisamente ser ese conector entre los actos y entre los fines. Eh, y el tercer elemento, en un caso de trata de personas, para ir cerrando esta parte más conceptual, es precisamente el elemento de los fines. Alguien capta, traslada con una finalidad. Y eso es claro, es uno de los elementos diferenciadores de la trata de personas de otro delito. Es decir, si ustedes identifican que hay toda una organización o un grupo de personas que está trasladando migrantes de un lugar a otro, que utiliza engaño, fraude, abuso de poder, pero no hay una finalidad de explotación, entonces no hay trata de personas. Hay otro delito que lo vamos a ver más adelante, pero no es trata de personas. Para que exista trata de personas debe existir una finalidad de explotación. Los querían llevar con fines de explotación sexual, los querían llevar con fines de trabajo forzado, con fines de servidumbre, con fines de extracción de órganos. Entonces, estos son los tres elementos de la cadena delictiva en la trata de personas: los actos, los medios y los fines. Y es importante que ustedes lo tengan claro porque la trata de personas, a ser un delito reciente, porque estamos hablando que es un delito que tiene 24 años, la convención fue aprobada en el año 2000 y el protocolo igualmente. Entonces estamos hablando que es un delito que todavía se confunde con otras conductas asociadas a él. El tráfico de migrantes, por ejemplo, es el primer delito con el cual se confunde mucho la trata de personas.
la explotación sexual comercial de niños, que también ocurre mucho en zonas turísticas, se confunde con la trata de personas. Entonces hay unos elementos diferenciadores que no vamos a entrar en detalle para no hacer tan extensa la presentación, pero con esta diapositiva, digamos que ustedes tienen los elementos, los tres elementos fundamentales para identificar la trata de personas. Y el convenio, o perdón, el protocolo de Palermo, que es el protocolo que regula a nivel internacional el tema de trata de personas, habla precisamente de el consentimiento. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque en muchos casos de trata de personas en la región terminan cerrándose porque las víctimas consintieron, las víctimas sabían, las víctimas dijeron que sí, pero resulta que el protocolo internacional menciona que el consentimiento, es decir, la aceptación o la voluntad que expresa la víctima de la trata de personas a cualquier forma de explotación, no se debe tener en cuenta cuando se haya recurrido a los medios. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, no se debe tener en cuenta en ningún momento. Es decir, no podemos decir que como los niños aceptaron o como sus padres firmaron para que se los llevaran o como ellos, digamos, expresaron su voluntad de ir acompañados por ese adulto, porque en el caso de niños, niñas y adolescentes se entiende que no hay un consentimiento pleno y que no pueden tomar la decisión y cualquier acto con fines de explotación configura un delito de trata de personas. El segundo delito, que está muy cercano a la trata de personas y que es importante explicarlo, y que también tiene mucha relevancia con el tema de investigaciones financieras paralelas, es el tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito de migrantes es un delito que está contenido también en el Protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y se define, como lo dice esta diapositiva, en la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no es nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. ¿Qué quiere decir esto? Que el tráfico ilícito de migrantes sanciona a toda persona que ofrezca ingresar a otra persona a un territorio para el cual esa persona no reúne los requisitos legales establecidos. Para ser más claro, un país A le pide a un migrante, para usted entrar a mi territorio, todos lo sabemos cuando vamos a viajar, tienen que tener un pasaporte, una visa, un permiso de entrada, un permiso de permanencia, es decir, la regulación migratoria que tenga cada país. Resulta que el tráfico ilícito de migrantes o los traficantes detrás de esta conducta le ofrecen a las personas el ingreso a ese país sin que usted reúna esos requisitos, pero yo debo obtener como traficante un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Y esto es importante justamente hoy en el día que estamos conmemorando o que se está, digamos, haciendo referencia al lavado de activos y a la financiación de los delitos, porque dentro de la misma esencia del delito de tráfico ilícito de migrantes está la necesidad de probar un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Todos hemos escuchado, digamos, cómo son las dinámicas migratorias en los pasos fronterizos de América Central. La frontera entre Colombia y Panamá a través del Darién, que ha sonado mucho en los últimos años. La frontera entre Ecuador y Colombia, la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas. Y todos sabemos que las fronteras tienen una dinámica de economías informales y de economías ilícitas que muchas veces se confunden con las economías lícitas. Y ahí es donde, por ejemplo, las alertas o las lupas o las gafas de muchos analistas y oficiales de cumplimiento también deberían tener un enfoque en esos puntos fronterizos y en todas las transacciones y movimientos de dinero que se hacen en esas fronteras, porque lo que arrojan los estudios de nuestra oficina, como lo vamos a ver más adelante, es que precisamente el beneficio financiero detrás del tráfico ilícito de migrantes está incrementándose
y está alcanzando, digamos, unos niveles mucho más altos incluso que la trata de personas. Hay unos cálculos, digamos, que vamos a ver unas diapositivas más adelante, pero cada paso fronterizo y cada, digamos, servicio que se ofrece al migrante en la frontera o en los pasos fronterizos genera unas ganancias para las organizaciones de crimen organizado transnacional. ¿Qué es importante en esta diapositiva que no quisiera dejar pasar? Cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, estamos hablando de, por un lado, un migrante que desea cruzar la frontera internacional y estamos hablando de un traficante que le facilita la entrada a ese migrante. El responsable del delito en el Protocolo de Naciones Unidas y en las legislaciones penales de sus países es el traficante. El migrante no comete ningún delito y esto es importante aclararlo y hacer énfasis porque muchas veces los medios de comunicación nos muestran las fotografías de los migrantes cuando son detenidos en las fronteras, la autoridad de migración revisa esos documentos, los llevan a una estación migratoria transitoria y se queda en el imaginario que el responsable del delito es el migrante. Y eso hay que cambiarlo, digamos, en la perspectiva, porque lo que hay que investigar y perseguir es al traficante. Es decir, ¿cuál es la organización? ¿Cuáles son los individuos que facilitaron el tránsito de esos migrantes? ¿Cómo lo hicieron y qué ganancias están obteniendo a través de esa conducta delictiva? El migrante es un migrante y seguramente puede estar involucrado algunas veces en otros delitos, porque muchos de estos migrantes, digamos, también son reclutados por las organizaciones para cometer un delito, pero no son responsables del delito de tráfico de migrantes. Incluso a nivel internacional, y esto es una discusión que luego podemos desarrollar, la víctima del delito de tráfico de migrantes es el Estado, porque es el Estado el que en ejercicio de su soberanía y de sus leyes migratorias coloca unos requisitos para entrar y hay alguien, un tercero, que es el traficante, que de alguna manera le da la vuelta a esos requisitos y empieza a ingresar migrantes. Entonces, solo para avanzar, el responsable del delito de tráfico ilícito es el traficante y el migrante, digamos, es víctima de muchas conductas asociadas en la ruta del tráfico. Entonces, para ir buscando la conexión con el tema que nos convoca hoy, lo que hemos visto a lo largo de estas diapositivas, tanto de la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes, es que a los seres humanos, a través de estas conductas, se les ha mercantilizado, se les ha convertido en un objeto, en un commodity, como dirían, en algo de lo cual las organizaciones criminales sacan un provecho económico y un provecho económico bastante alto. Como lo decía al principio, una víctima de trata la venden una vez y es explotada, la venden dos veces y es explotada, y en cada venta, de alguna manera, se obtiene un provecho ilícito. El migrante también. Si ustedes han visto las noticias en los últimos años, las organizaciones incluso ofrecen paquetes a los migrantes en donde incluyen dos o tres intentos de cruzar la frontera. Es decir, tú me pagas 15.000 o 20.000 dólares y esos 15.000 o 20.000 dólares te da el derecho de intentar tres veces el cruce fronterizo. Entonces, de alguna manera se ha mercantilizado a los seres humanos con estas conductas y por eso desde nuestra oficina y con el apoyo de el gobierno de Canadá a través del Fondo de Construcción de Capacidades contra el Crimen, hemos iniciado este año, 2024, un proyecto que hemos denominado Disrupción. Es un proyecto que está enfocado en fortalecer la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera y las unidades especializadas en trata de personas y unidades especializadas contra las finanzas criminales en la región. Es un programa que inició en el mes de abril y que incluye acciones en países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia y Perú. Entonces, seguramente si aquí hay participantes de esos países,
que habrán escuchado o empezarán a escuchar de este proyecto Disrupción. Nos interesa mucho, volviendo a la invitación o a la idea que dejaba Esteban planteada sobre la mesa de que cada vez que se abra un caso de trata de personas, particularmente con fines de explotación sexual, se pudiera, digamos, también aperturar una investigación por, digamos, investigación financiera paralela para determinar. Y esto, sin duda, pasa por el hecho de mejorar la comunicación entre estos actores claves, de establecer, digamos, canales de coordinación. Nuestra oficina ha venido trabajando estos dos temas de trata de personas y de tráfico de migrantes en los últimos años y tenemos un panorama, digamos, de qué está ocurriendo en la región de América Latina y el Caribe. Yo entiendo que la gran mayoría de las personas que nos acompañan y también me sorprendo de este número de 262 personas. Creo que es un número bastante interesante y qué bueno que el mensaje pueda llegar a tanta gente en la región. Nuestra oficina, y al final seguramente pueden ustedes tomar los datos de contacto, produce cada 2 años un reporte global sobre la trata de personas y también estudios sobre el tráfico ilícito de migrantes. Estos son los documentos que de alguna manera orientan las labores que hacemos en la región y voy a referirme a dos de ellos, al estudio global sobre sobre trata de personas, perdón, que su última versión fue publicada en el mes de febrero del 2023 y que estamos esperando la próxima versión, yo creo que en los próximos meses, entre diciembre y febrero del año 2025. Eh, Uno de los resultados de este estudio es precisamente que la trata de personas, junto con el tráfico de estupefacientes y de armas, es un negocio rentable que genera cerca de 150.000 millones de dólares al año. Y obviamente al generar, digamos, un número tan elevado de ganancias ilícitas, pues es evidente y necesario empezar digamos, identificar cada vez más el producto de estos delitos o digamos, el producto derivado de estos delitos como lo son la trata de personas y el tráfico de migrantes. Lo que vemos tradicionalmente en la trata y que seguramente ocurre con otras tipologías de lavado de activos es cómo se busca ocultar o dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas que se están, digamos, produciendo a través de estas conductas criminales. Lo que tenemos en el último reporte global sobre trata de personas es que después de la época del COVID que todos tuvimos que padecer y vivir, las organizaciones dedicadas a la trata de personas han reforzado su clandestinidad. Es decir, que si era difícil una identificación de casos de trata de personas, cada vez más el reforzamiento de esta clandestinidad lo hace mucho más evidente. Y en Centroamérica y el Caribe, el informe arrojó que la reducción de la identificación fue cerca de un 36%. Esto quiere decir que en la trata de personas, los tratantes cada vez más reducen su participación en el delito y por lo tanto es más difícil hacer el monitoreo, no solo de su actuar delictual, sino también de sus finanzas criminales. Ya los casos de trata de personas, de mujeres que eran explotadas sexualmente, digamos, en plazas públicas, en parques, en casas, digamos, de lenocinio reconocidas o aceptadas socialmente, aunque siguen ocurriendo esos escenarios, cada vez más las organizaciones se inclinan por darle clandestinidad a sus operaciones. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, la explotación de plataformas como de alquiler de apartamentos, de alquiler de vehículos o de trayectos de transporte para trasladar a las víctimas, la utilización del escenario, digamos, eh, de redes sociales o nuevas tecnologías para reducir la posibilidad de identificación. Durante la época del COVID, por ejemplo, en Perú se identificaron cómo algunos lugares de explotación sexual seguían operando bajo el control de cámaras de video, donde solo las víctimas se mantuvieron
para, digamos, continuar siendo explotada, pero los tratantes estaban en su casa resguardándose de la pandemia y controlando la actividad por video. Entonces, uno de los hallazgos más contundentes de este informe es precisamente eso, cómo en los últimos 20 años se ha registrado un reforzamiento de la clandestinidad en materia de trata de personas. El segundo hallazgo que está muy vinculado es el desarrollo de la adaptabilidad, es decir, las organizaciones se dedican a las finalidades de trata de personas que les va mejor y que de alguna manera tengan un vínculo o una ganancia, digamos, más directa, una ganancia ilícita más directa. Lo que vemos, por ejemplo, acá es que los casos de trata de personas con fines de explotación sexual están ocurriendo en un 38.7% digamos, de porcentaje o de registro a nivel global, pero los casos de trata con fines de trabajo forzado por primera vez se ubican por encima de los casos de trata con fines de explotación sexual. Es decir, estamos en una época en donde trabajadores migrantes que están cruzando las fronteras están siendo explotados y esa explotación está incrementándose en un nivel alarmante. Cada vez más, cuando abrimos un diario o vemos un noticiero, encontramos más casos de personas explotadas en plantaciones agrícolas, en locales comerciales, en industrias extractivas informales, que casos de trata con fines de explotación sexual, que siguen ocurriendo, pero también el movimiento de la fuerza de trabajo entre la población migrante ha hecho que los casos de trata con fines de trabajo forzado empiecen a incrementarse y lo que esperamos en el próximo reporte es que esta tendencia siga en aumento. Y finalmente, lo otro que estamos viendo en la región es la intensificación del control. Es decir, la trata de personas también ha empezado a ser una de las manifestaciones de las organizaciones delictivas policriminales, como se hace referencia, grandes estructuras con presencia en América Latina, con nombres que todos conocemos que toman control territorial de algunos países o pasos fronterizos, pero que no se dedican a una actividad delictiva, sino que diversifican el portafolio, digamos, hacia una tendencia policriminal y se benefician de la trata de personas, se benefician del tráfico de migrantes, se benefician del tráfico de armas, y esto ha hecho que los métodos utilizados para todos estos delitos empiecen a interconectarse y personas que estaban tradicionalmente dedicadas al tráfico de armas, pues empiezan a incorporar, digamos, las armas con las personas y lo que estamos viendo es víctimas de trata que son asesinadas por sus redes, que son torturadas, en donde la violencia explícita para obtener el control de una persona sobre otra es evidente. Y esto se agudiza en el caso de mujeres y de niños. Vemos que, por ejemplo, en un 44% de los casos de trata sobre mujeres, la violencia es explícita, es decir, mujeres que son golpeadas, amenazadas, amarradas, y en un 9% violencia extrema, en donde ya vemos, digamos, situaciones como de desaparición, secuestro, rapto, que de alguna manera hacen que estas organizaciones tengan el control no solo territorial, sino también poblacional en muchos lugares. El tráfico ilícito de migrantes, que es el segundo delito, digamos, que estamos abordando el día de hoy, sin duda amerita un estudio detallado porque, como lo mencioné al hablar del delito, es un delito que actualmente estamos viendo que mueve mucho dinero y sobre todo hay mucho flujo de dinero en efectivo en los lugares que tradicionalmente son reconocidos por ser lugares, digamos, de acopio de tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito de migrantes, según las cifras de nuestra organización, se estimaba, esto es una cifra ya un poco desactualizada, en el año 2016, en 2.5 de millones, perdón, en 2.5 de millones de migrantes que a nivel internacional son objeto de tráfico ilícito. Esto es importante solo para hacer una referencia conceptual. No todos los migrantes que vemos
en los medios de comunicación, que vemos en los pasos fronterizos, son objeto del tráfico ilícito. Hay migrantes que, digamos, cruzan una frontera internacional por sus propios medios, por su propia voluntad, pero hay migrantes que lo hacen facilitados por un traficante. Y estos son los que caen bajo la categoría de este tráfico ilícito. En el 2016 se mencionaba que era, o se calculaba que era un negocio ilícito que producía cerca de 7.000 millones de dólares para la fecha y que además, por la estructura, digamos, del tráfico ilícito que implica el traslado de un gran número de personas a través de fronteras internacionales, las operaciones también podían de alguna manera clasificarse en operaciones, digamos, transregionales, lo que implicaba el tráfico de migrantes desde un continente hasta América, ingresando por Brasil, Ecuador, Colombia, en donde, digamos, una operación o el pago de un migrante podía estar por encima de los $10.000. Operaciones de tráfico de migrantes que implicaba rutas terrestres por varios países, donde se reconoció que los migrantes hacían pagos o hacen pagos entre $1.000 y $10.000, y operaciones transfronterizas entre países que comparten fronteras, en donde cruzar de un país A un país B, al menos en ese trayecto, el migrante paga a la red o al individuo traficante sumas de dinero hasta $1.000 estadounidenses. Entonces es un delito que, como lo mencionaba, en su propia naturaleza incluye la determinación del beneficio financiero, y ahí es casi que ineludible que ante la apertura de una investigación por tráfico de migrantes también se deba aperturar una investigación por finanzas ilícitas para poder determinar el beneficio económico que se está produciendo. Muchas veces, y lo vemos en nuestro trabajo, los fiscales especializados en trata de personas y tráfico de migrantes solicitan la cooperación con otras unidades de las fiscalías o ministerios públicos porque ellos identifican la trata o el tráfico. Pero todo lo que implica la identificación de las finanzas criminales es algo que muchas veces excede su competencia y sus conocimientos. Por eso es supremamente importante estos ejercicios de articulación en la región. Ya para ir cerrando, me gustaría compartirles algunos resultados en materia de datos que recogimos sobre tráfico ilícito de migrantes en un estudio en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, donde se hicieron 262 encuestas, 80 entrevistas. 26 de esas entrevistas fueron con personas migrantes y 10 con personas facilitadoras, es decir, traficantes o que prestaban servicios a los traficantes, para también entrar a determinar cuál es el modus operandi detrás de este delito. Lo que determinamos en este estudio, que cubre Centroamérica y República Dominicana más México, es que evidentemente el tráfico de migrantes opera a través de centros de acopio, o lo que se conoce en inglés como los hubs. O sea, hay puntos que tradicionalmente se mantienen como hubs, pero las rutas cambian. Es decir, tú llegas al hub a través de una ruta, pero cuando esa ruta se identifica, llegas a través de otra. O sea, las redes se adaptan un poco a lo que está ocurriendo en la región, y lo estamos viendo en la frontera entre Colombia y Panamá, donde en el año 2023 cruzaron 525.000 migrantes aproximadamente, y el número en el 2024 se ha reducido, no solo por el cierre de los pasos fronterizos en el Darién, pero también se han incrementado otras rutas de pasos por el Pacífico entre Colombia y Jaque en Panamá, o el uso de lo que se conoce como la ruta VIP para cruzar desde San Andrés Islas, Colombia, hacia Nicaragua a través de, digamos, medios marítimos. Entonces, lo que ustedes ven acá son los principales hubs en la región. Hubs aéreos como los aeropuertos de Punta Cana, Santo Domingo, Ciudad de Panamá y San Salvador, en donde las autoridades han encontrado un alto número de casos de tráfico de migrantes a través de medios aéreos. Pasos de tráfico de migrantes marítimos, reconocidos como
Necoclí, Ocos, Salinas Cruz, Tijuana y la República Dominicana. Agregaríamos, digamos, las rutas marítimas que se están utilizando desde Haití hacia Jamaica y Turcos y Caicos actualmente, y las rutas terrestres por el Darién, Choluteca, Danlí en Honduras, Ciudad de Guatemala, San Marcos, Chiapa, Quintana Roo, Ciudad de México y Tamaulipas. Y bueno, este mapa que ustedes ven acá es un poco también cada una de estas rutas como la hemos identificado: la naranja, que son los pasos terrestres; la azul, que son los pasos marítimos; y las líneas que ustedes ven en rojo, que son los pasos, digamos, a través de medios aéreos. El tráfico de migrantes opera de alguna manera con estructuras más cercanas al concepto de la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Tenemos organizaciones jerárquicas, organizaciones que trabajan en redes, es decir, grupos que controlan una parte de la ruta y colaboran con otros pequeños núcleos, pero no tienen dependencia jerárquica entre ellos. Individuos que ofrecen, digamos, un servicio a los traficantes dentro de la ruta, pero que terminan involucrados en la cadena delictiva. Y las operaciones mixtas de tráfico de migrantes, que de alguna manera mezclan una o dos de las categorías anteriores. Lo que mencionamos al principio, se podría decir que hay paquetes o servicios calificados como VIP, que incluyen generalmente, digamos, todo incluido, por decirlo de alguna manera, que no es la más acertada, pero donde el migrante paga una suma mucho más alta y los traficantes se encargan, digamos, de toda la operación. Hay paquetes intermedios en donde se incluye, digamos, los pasos terrestres y los pasos por los puntos fronterizos informales. Y hay transportes o paquetes económicos donde el migrante de alguna manera solo paga por servicios. Y en estos es donde, por ejemplo, el flujo de dinero en efectivo es mucho más evidente, e incluso se incrementan los riesgos de hurtos y de, digamos, robos en las fronteras. Uno de los temas, y creo que lo compartimos en un webinar anterior, cuando nosotros hicimos algunas visitas al Darién del lado de Panamá, una de las imágenes que a nosotros no se nos va a olvidar es que la primera pregunta que muchos migrantes hicieron cuando se bajaron de la chalupa o de la canoa o de la barca, cuando llegaban aquí a territorio panameño en el Darién, en Lajas Blancas, es, antes de preguntar dónde puedo tomar agua, dónde puedo recibir atención médica, era dónde puedo sacar dinero. Y digamos que es una imagen que personalmente no se me va a borrar, porque después de ese trayecto por el Darién, que la primera pregunta sea dónde puedo obtener el dinero, implica ya de entrada que hay una dinámica de financiación, digamos, del viaje, y sin duda de pagos que tienen que hacer a los traficantes. Entonces ahí es donde cobra muchísima relevancia la labor que se puede hacer desde espacios como estos y como instituciones para las cuales ustedes trabajan. Algunas cifras que no me voy a detener por tiempo: de los costos de los paquetes, digamos, los valores en los que incurren los migrantes pagando a las redes y organizaciones criminales. Y vamos a cerrar acá para dar espacio en caso de que haya algunas preguntas, y espero haber contribuido con el objetivo de esta sesión. Y nuevamente agradecer a Judy por la invitación, y siempre dispuestos a cooperar en el marco de este proyecto de disrupción, que también creo que algunos de ustedes ya conocen, no hemos conversado, estaremos contactándolos. Justamente, si hay personas que nos acompañan de Guatemala, el 31 de octubre, en 2 días, va a tener una mesa el proyecto Disrupción en el Hotel Hilton. La convocatoria se está haciendo a través de la Secretaría contra la Violencia y la Explotación Sexual en Guatemala, la SBET. Y luego tendremos una mesa de trabajo del proyecto Disrupción en El Salvador la semana del 9 de diciembre, para que estemos en contacto y a través de sus instituciones se vinculen a estas mesas del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues ahí ves todas las, los aplausos y demás que te están dando por la presentación. Desafortunadamente de un tema que, pues, que nos impacta a todos, ¿cierto?
Veía también en uno de los hallazgos del Informe Mundial sobre Trata de Personas el ensañamiento también contra la mujer, porque cuando las mujeres son tratantes, ¿cierto? Hay muchas que son imputadas, o sea, hay mayor imputación en los hombres versus las mujeres, pero cuando se ven las condenas, siempre las mujeres salen más condenadas que los hombres, ¿cierto? O sea, no es equitativo, la justicia no es equitativa entre hombres y mujeres, que también es un tema bien fuerte cuando uno ve el informe. Y acá quiero leer un comentario que escribió Juan. Dice, ¿existe alguna estadística o estudio para determinar si verdaderamente se utilizó la red de tráfico de migrantes al país receptor, el cual permita ponderar a los migrantes que lo hacen por voluntad propia? ¿La puedes repetir, por favor? ¿Existe alguna estadística o estudio para determinar si verdaderamente se utilizó la red de tráfico de migrantes al país receptor, el cual permita ponderar los migrantes que lo hacen por voluntad propia? Es bien interesante, no hay una estadística. Lo que hemos identificado es que es decir, la responsabilidad de la identificación recae en las autoridades, no en los migrantes. Los migrantes lo que tienen en su cabeza y en sus planes es lograr su objetivo migratorio. Incluso, justamente estamos hoy cerrando en Panamá un encuentro con el Poder Judicial y, por ejemplo, las denuncias por trata de personas en la provincia del Darién, en el último año creo que hubo una sola denuncia. ¿Y por qué? Porque se corría la voz entre los migrantes de que si tú denunciabas que eras víctima de un delito, tenías que quedarte 8 meses en el país para poder, digamos, responder a las audiencias y a las diligencias. Entonces los migrantes muchas veces no se identifican como víctima del delito de la trata o no reconocen o no ponen en conocimiento de las autoridades los delitos que sufrieron en el trayecto migratorio, porque su deseo es avanzar en la ruta migratoria. Y eso de alguna manera ubica la responsabilidad de la identificación en las autoridades, en las organizaciones como nosotros también como Naciones Unidas que trabajamos en muchos pasos fronterizos, pero sobre todo en autoridades de migración, en autoridades de fiscalía, para poder determinar cuándo estamos ante un caso de trata o de tráfico. Están preguntando si tienen alguna actividad programada en Ecuador. En Ecuador, en el marco del proyecto Disrupción, no tenemos, porque Ecuador no es país beneficiario del proyecto. Sí tenemos actividades en el marco de otros proyectos. Ecuador hace parte, eh, digamos, de otros programas que llevamos en la región, pero puedo poner en contacto a Belén con nuestros colegas de Ecuador para que tal vez entre en contacto y pueda establecer allí alguna actividad. También siempre dispuestos, así como lo hacemos con la revista y con Judy, si ustedes tienen interés en replicar un webinar, en hacer algún taller presencial, nos mandan un correo, los colocamos en contacto con los colegas y podemos organizar algo en sus países. Mira, aquí están hablando de Senegal, que precisamente Gerard está hablando de la migración en Europa, que también es otro Mm. problema no menor al que tenemos acá en América Latina, ¿no? Y Sí, mírate, para Gerard, no, Gerard, tenemos una oficina en Dakar también, con colegas que están dedicados al tema de trata de personas y tráfico de migrantes. Es una realidad la ruta de países africanos llegando a América Latina, aerolíneas que están ofreciendo vuelos entre países africanos y países del Caribe sin necesidad de visa o visa a la llegada. Entonces, mucha migración de países africanos está llegando a América Latina facilitada por traficantes que utilizan aerolíneas legales y que llegan al Caribe y del Caribe hacen la ruta marítima hacia los Estados Unidos, aérea hacia Canadá o ingresan a Centroamérica para seguir en el flujo terrestre del Darién. mira, acá hay una pregunta y es que de acuerdo al índice de criminalidad, el último, el del 2023, y bueno, relacionándolo con el tema de lavado de activos,
en que se han visto dentro de los delitos emergentes todas las tecnologías, ¿no? Cómo la criminalidad se ha adaptado a las nuevas tecnologías y también las utilizan en la facilitación de trata de personas, ¿no? Este tipo de herramientas. ¿Cómo lo han identificado ustedes? ¿Lo están viendo? ¿Lo están combatiendo? ¿Cómo lo han identificado? Sí, hay hay una tendencia, una nueva tendencia en la región, es el uso de ciberfraudes o lo que se conoce como online scams operations, que es, digamos, redes de trata que reclutan personas vulnerables para colocarlas a cometer fraudes electrónicos o llamadas para hacer fraudes telefónicos y realmente están siendo explotadas digamos, en lugares que muchas veces son bodegas, locales comerciales donde viven, duermen y pasan todo el tiempo allí. Eh, Está por aprobarse una convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. Fue aprobada en la Asamblea General y bueno, entiendo que hace falta, digamos, algún procedimiento ya formal, pero seguramente el año entrante ustedes tendrán la primera convención mundial, global, de Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia, porque lo que tenemos ahora es el convenio de Budapest, que de alguna manera se aplica solo para el espacio europeo, pero bueno, que ha sido utilizado por otros países para combatir estos delitos. Entonces, sí, hay un alto interés en, como lo decía en una de las diapositivas, el resultado del COVID es que se reforzó la clandestinidad y una de las Ujú. formas es pasar el proceso de captación a los medios digitales. Ya. Y por último, Carlos, dice, ¿qué recomendaciones específicas puede dar a los oficiales de cumplimiento para mejorar sus sistemas de detección y prevención de operaciones vinculadas a la trata de personas, considerando las últimas tendencias observadas por las Naciones Unidas? Los red ¿Qué flags, ¿no? mensaje? ¿Cómo? Los red flags. Sí, Que sí, yo creo que el desarrollo de indicadores es un tema clave. Este proyecto de disrupción va a arrojar unos indicadores a lo largo del 2025 y bueno, esperamos con Judy y con todas las personas de la comunidad que tú manejas compartir estos resultados que van a ser muy interesantes. Mira, y hay una cartilla también que ustedes diseñaron y publicaron, que es muy buena, muy interesante sobre la identificación. Y también está enfocada hacia los funcionarios de migración, Senafrón también en Panamá, pero también hacia la sociedad civil. ¿Dónde se puede encontrar? Porque realmente es muy buena para identificar varios casos, para ver cómo son las señales de alerta y varias cosas que uno normalmente no conoce y que ustedes pues ya lo tienen súper identificado. Sí, muchas de las publicaciones se están, digamos, subiendo a la página web de nuestra oficina regional en Panamá. La estoy colocando en este momento en el chat. Ahí ustedes buscan publicaciones y van a encontrar las más recientes. Espera, porque lo colocaste en anfitriones. Ya lo voy a Ah, colocar. ok. Si puedes tú pasarlo. Sí, ya. Bien. Bueno, Carlos, pues de verdad que muchísimas gracias. Cada vez aprendemos más, cada vez que expones, pues entendemos más este problema, este flagelo, esta necesidad de que todos quienes trabajamos en cumplimiento y que tenemos una obligación de prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, pues también la trata de personas y el tráfico de migrantes pues son delitos precedentes, son delitos fuentes que no debemos descuidar, que tenemos que estar en constante capacitación para poderlos identificar, ¿cierto? Porque no es fácil hacerlo. Fíjate lo que tú hablabas del tema de que cada vez se están escondiendo más y que están utilizando unos movimientos distintos. Entonces, interesante saberlo. Muchas gracias por aceptar esta invitación y esperamos que no sea la última. Gracias. Gracias. Un saludo para todos. Quienes estaban preguntando, la grabación va a quedar en el canal de YouTube para que después la puedan consultar las veces que deseen. Bueno, muchas gracias a todos por participar.
desde los distintos países. Sí, acá Luis dice, Luis, un migrante en ruta puede recibir dinero, sí, por las casas de cambio, así es. Desafortunadamente sí es. Gracias a todos. Próximamente vamos a hacer un webinar sobre las certificaciones del oficial de cumplimiento de acuerdo a la ISO 17024. Los vamos a estar invitando para que también nos acompañen y pues conozcan de qué se trata este tema sobre la profesionalización del oficial de cumplimiento. Un aplauso para ustedes, de verdad que sí, muchas gracias. En este horario es un poquito difícil, pero mire, ahí estuvieron. Así que gracias, espero que pasen un 31 de octubre espectacular con todos los niños y con toda la familia. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.